Gracias a usted. 9:40, vamos a conversar de inmediato con el señor Luis Fernández, él es investigador del Carnegie Institution para la Ciencia de la Universidad de Stanford. Participa en un encuentro, en un taller de cooperación regional para apoyar los planes nacionales de acción para la minería de oro artesanal de pequeña escala, que se realiza con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, el Ministerio del Ambiente. Pero básicamente vamos a conversar con él porque es un estudioso, en fin, de los niveles de mercurio en pobladores de Madre de Dios, presentado en el septiembre del 2013, y que superaban ya un límite máximo permisible según la Organización Mundial de la Salud. De 6 de cada 10 pescados consumidos en Puerto Maldonado, vaya que la cifra es tremenda, tienen niveles de mercurio superiores al permisible. Muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos un poco esta situación y sobre todo cuál es el peligro del mercurio. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, yo trabajo en Madre de Dios y también en varios locales en Perú, viendo el tema de mercurio en la minería artesanal. Y se encuentra una situación bastante grave, donde el uso no controlado del uso de mercurio, que es una sustancia sumamente tóxica, que ha evidenciado como que hay un tratado internacional que se firmó en el año 2013, la Convención de Minamata, el cual es la razón para el taller y el encuentro internacional entre países de Sudamérica, para implementar el tratado para controlar y eliminar el uso de mercurio en todas sus formas. Aquí en Perú el uso más importante y más peligroso es el uso de mercurio en la minería artesanal, afectando gente, trabajadores y también personas que no están en las zonas mineras, porque afecta a los pescados que están en los ríos, el aire que la gente respire, decenas o cientos de kilómetros de la zona. En términos universales y de progreso en la minería, el mercurio, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se puede evitar que sea justamente tan contaminante? Sí. Se usa en la minería artesanal, no en la minería de gran escala. Ahí ya está eliminado. Sí, pero en la minería artesanal se usa para concentrar la cantidad minúscula de oro que se encuentra en las arenas en los fondos del río. Ya. Es una forma un decantador. Exacto. Entonces, pero es una sustancia que realmente se está usando de la misma forma que se usó hace 500 años. Es una tecnología primitiva, literalmente, y libera el 80% del mercurio que es usado para la actividad al medio ambiente. Y eso es el problema, es el uso y la falta de control de ese material tóxico y las emisiones al aire, suelos y agua que eventualmente... Pero la información que tenía era que se estaba trabajando en alguna, para la minería artesanal, que es donde se sigue utilizando el mercurio, se estaba trabajando algún tipo de elemento alternativo. Bueno, realmente no hay elementos alternativos. Hay dos tipos. Experimental. No, literalmente se tiene que reducir o eliminar el uso de mercurio. La otra forma de trabajar oro es usar cianuro, que también es una sustancia peligrosa, pero necesitas tecnología avanzada, química. Bien, gracias por el despacho, Edwin Chávez. Estábamos comentando justamente de que hay otras, o podría haber otras formas alternativas, pero lo curioso es, si es que la minería formal ya no lo está utilizando, vender mercurio no es pues como vender papas en el mercado. Supongo que es un insumo sobre el que tendría que haber un control mayor. ¿Cómo llega a manos de mineros que no saben darle el tratamiento adecuado y que generan esta contaminación? El movimiento de mercurio es un poco oculto, porque sí tiene usos válidos, como el uso dental y uso industrial, pero de una forma entra a una cadena negra. El mercado negro es muy activo, especialmente que ahora se está controlando más, especialmente en las zonas de minería artesanal. Pero hay movimiento interno y también por las fronteras. Han visto movimiento de mercurio debajo de camiones, pasando por las fronteras de Ecuador y Bolivia, y eso entra a las zonas, porque sin mercurio no hay oro en estas zonas. Alternativas para estos mineros.
Sí, alternativas porque al final de cuentas es la necesidad lo que los ha llevado a esta situación. Hay tecnologías que no necesitan mercurio, pero no son unas sustancias, son métodos mejores, avanzados y realmente modernos. Y que suponen, sin embargo, una inversión. Exacto. La ventaja de usar mercurio es barato y fácil de usar. Yo te puedo mostrar cómo hacer esta actividad en 5 minutos. Pero necesita inversión si vas a cambiar de mercurio a otro. Pero tiene un rendimiento mucho más alto. La barrera es la inversión y también el conocimiento de tecnología. Entonces, ahí habría que propiciar, en verdad, sistemas de crédito, en fin, una intervención muy directa del gobierno, digamos, del Estado, ¿no? Exacto. Los daños que provoca el mercurio, a ver, repitamos esto sobre todo, no solo para la población, sino también medioambientalmente. Sí, los daños son extensos. Es uno de los 5 elementos, sustancias tóxicas que se encuentra en el mundo hoy día. Tiene efectos agudos y crónicos. Todo enfocado en el sistema nervioso, cerebro, y con efectos en la visión, coordinación, también todos los órganos, el sistema inmunológico, y tiene, con exposición aguda, puede causar muerte, convulsiones, coma, etcétera. ¿Eso en un lapso? Bueno, eso es en casos como se vio en Choripampa, ¿no? Un caso, un derrame inmenso. Pero lo que estamos viendo en la zona minera son intoxicaciones crónicas, que no tiene efectos ahora, pero 10, 15, 20 años va a tener efectos permanentes porque son del sistema neurológico, especialmente en niños. Porque eso que iba a decir, estamos hablando además de una población joven, ¿no es cierto? Joven, niños, sí, y las mujeres embarazadas son los más vulnerables porque pase al niño. Y los efectos son permanentes. Entonces, estos chicos pueden estar nacido con problemas ya al comienzo de la vida y que les va a afectar toda su vida. Ahora, es curioso porque es un problema que afecta a comunidades aisladas, extremadamente pobres, y pareciera que por eso no llega a la solución, ¿no? Si fuera los niños en Lima los que se estuvieran contaminando de mercurio, probablemente sería algo más rápido, ¿no? Bueno, hay una suerte de indiferencia, ¿no? Las comunidades indígenas son los más afectados. Nosotros tuvimos un estudio enfocando en ese tema en 2013, donde se vio que 75% de las personas en estas comunidades tienen niveles encima de los límites permisibles, especialmente los indígenas, que tienen una cantidad 5 veces de las personas en las ciudades, porque ellos comen pescado todo el día. Eso pues es lo que es terrible. Vamos a hacer una pausa y continuamos, sobre todo para que nos describa exactamente cómo son las primeras manifestaciones también de esta situación de intoxicación. Y los efectos que esto produce. Lo que le preguntaba es eso un poco, ¿no es cierto? Esta contaminación, ¿qué síntomas va dando y que permitieran a las personas, a las instituciones, en fin, decir, vamos a iniciar una campaña a todo dar porque es muy peligroso? Bueno, es un peligro silencioso al comienzo, porque los efectos no se ven inmediatos si tienes niveles bajos, pero si tienes una exposición crónica, todos los días estás comiendo esos pescados, o si estás trabajando en la minería, todos los días estás tocando, respirando, todo eso, después de 5, 10, 20 años, dependiendo en la cantidad que estás trabajando o comiendo, van a tener esos efectos permanentes. En niños, reducción de inteligencia, problemas de aprendizaje. Cuando ya tienes problemas de edad mayor, los órganos, infecciones más comunes, porque afecta el sistema inmunológico, especialmente en las zonas donde no hay buenos sistemas de salud.
donde hay infecciones como dengue, malaria, leishmaniasis. Hay varios investigadores que están viendo esas conexiones con comunidades rurales que ya tienen problemas de salud y está empeorado por estar en un ambiente con tanto mercurio. Objetivos para atacar el tema inmediatamente, sí, sobre todo proponérselo a la administración peruana. Exactamente. La forma de controlar estos no es solamente local, pero internacional. El trato de controlar el mercurio entre países, dentro de países, reducir el movimiento de usos legítimos, ilegales a ilegales, y también avisar a las comunidades sobre los riesgos y los efectos. Sobre eso ya hay una convención. Sí. La convención se firmó en el año 2013 debajo de las Naciones Unidas. 128 países se pusieron de acuerdo que el mercurio es una sustancia tóxica que se tiene que reducir en 20 años, eliminar el uso completo. Usted citaba el caso del plomo. El plomo, había también un esfuerzo muy grande en las últimas décadas de los 90 para eliminar el plomo en la gasolina, porque se vio que había efectos en toda la sociedad, reduciendo inteligencia, especialmente en los niños. El mercurio es el próximo en la lista de estas sustancias. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar? Por ejemplo, imaginemos que se toma la medida hoy, se elimina hoy el uso del mercurio, se prohíbe y es efectiva esa prohibición. ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer el efecto negativo del mercurio, de esa sustancia tóxica, por ejemplo en Madre de Dios, en los peces de Madre de Dios y por tanto en la población también? Va a tomar tiempo. Es un elemento básico que se encuentra en la mesa periódica y va a permanecer en estas comunidades por muchos años. Entonces es importantísimo pararlo rápido, lo más rápido posible, porque va a tardar para que esos efectos se van, especialmente en las personas, porque los efectos son permanentes. Entonces no es que se va a mejorar con el tiempo, al revés, ya se va a empeorar. Ya no hay ningún tratamiento para aquel que ya está intoxicado y expuesto. Hay una eliminación natural del cuerpo, pero como un cuchillo que si te meto un cuchillo puedo sacar el cuchillo, pero la herida ya está hecho. Entonces la idea es sacar el cuchillo para que el paciente pueda recuperar, porque si se puede recuperar un poco, pero es mejor evitar los daños que ya están. Bueno, y mientras más tarde comencemos, más tiempo nos tomará, ¿no? O sea, es un tema que no se puede seguir postergando, ¿no? Y lo que es importantísimo, que es un problema no solamente en Perú, no solamente en Madre de Dios, se encuentra en Puno, Piura y otros locales donde hay este tipo de minería, pero también en todos los países amazónicos y andinos. Entonces, el taller actual que está realizando con los países Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, están poniendo de acuerdo para ver cómo se puede trabajar junto para reducir no solamente el movimiento de mercurio por los países, por las fronteras ya un poco que se puede mover bastante, pero también intercambiar protocolos para proteger personas, para analizar la información científica que se tiene que hacer para reducir y eliminar el uso de mercurio. Bueno, muy interesante, la verdad, es muy peligroso lo que nos dice. ¿Cómo se especializa usted? ¿Cómo se dedica a estas investigaciones, a estos estudios? Bueno, yo soy un ecólogo tropical, soy norteamericano. ¿Ecólogo tropical? Sí, soy norteamericano con familia latina. Y yo vi cuando yo era joven este tema. Mi mamá es ecuatoriana, entonces en Ecuador hay también bastante minería, muy parecido como se encuentra aquí. Y era un tema que me preocupó cuando era niño, porque yo he tenido amigos que estaban envenenados. Entonces yo me orienté en el tema y trabajando en Brasil y ahora en Perú desde el año 2008 estoy viendo este tema para ayudar actores activos como el Ministerio de Medio Ambiente para reducir este impacto en las poblaciones. Bueno, muy bien. Muchas gracias. La verdad es una contribución importantísima la que estás realizando y tenemos que crear conciencia sobre este tema, ¿no? Es tremendo, porque usted además señalaba
señalaba algo, es decir, que no estamos hablando solamente de los mineros informales, ¿no es cierto?, sino de los pobladores de la ciudad, de la capital de Madre de Dios, por ejemplo, sí, sí, por los ríos y los peces. Claro, porque el pez no se queda quieto. El pez es un bandido. Sí, no sé, hace 2 años sacamos un estudio que mostró que hubo una persona viviendo en la ciudad de Puerto Maldonado, que está a unos 100 kilómetros de la zona minera, puede tener o tienen niveles más altos que mineros en la zona, porque ellos comen los peces. El dato es que todos comen peces allá en Madre de Dios, y los peces locales no son del Pacífico, son de la zona. Claro. Peces de río. Sí, entonces todos están expuestos, todos les afectan, y eso es algo bastante preocupante. Muy bien, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Muchas gracias. 9:58 de la mañana, estamos ya culminando ampliación de noticias, nos vamos de inmediato a Siempre en Casa, luego del gran resumen de la hora. ¿De qué vamos a hablar? Problemas de los ojos, para comenzar, asociados a la diabetes, entre ellos la retinopatía diabética. Y luego, la gastritis puede convertirse en cáncer, hoy lo sabremos Siempre en Casa. Siempre en Casa con Sara Usabá y Ana Sayán. Qué bien, hasta el día de mañana. Y en la central informativa me avisan que ya viene para la central informativa de RPP Televisión Enrique Cornejo, el ex ministro de Transportes, que es candidato a la alcaldía de Lima, para hablar precisamente de la reforma de transporte aquí en Lima. Muy bien. Buenos días. Muy bien.